a mí me dispararon. Yo tenía mi arma y entonces cuando yo me levanté, el policía ya me disparó. Automáticamente me disparó él. Me di cuenta que me disparó en la columna porque cuando yo caí en el colectivo, yo toqué mi pierna y ya no sentía a un lado. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta noche estamos una vez más con este podcast Mensaje de Esperanza. Llegó el momento, hoy viernes, estamos una gran bendición. Hermanos amados, no estoy solo. Por empezar, ¿verdad? Número uno está la presencia de Dios, pero también estoy en compañía de un hermano que va a estar contando su testimonio, su vivencia, va a ser de gran bendición. No te vayas, quédate con nosotros. Está con nosotros en esta noche nuestro hermano Edgar Leguizamón. Un gusto, mi hermano. Un gusto, tenerte en este lugar, en Amén. Esta noche es una gran bendición. Amén, un gusto, pastor. Le saludo a la audiencia, que Dios le bendiga. Y como el pastor ya me estaba presentando, Edgar Leguizamón, y hoy estaré contando lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo la misericordia de Dios me sostuvo en esos momentos muy difíciles de mi vida. Qué tremendo. Pero antes vamos a una placa de presentación, luego volvemos y vamos al desarrollo de este programa. También tenemos invitados esta noche, así que va a ser de gran bendición este programa. No te vayas, la placa y ya volvemos. Y seguimos aquí, estamos con Edgar, queriendo ahí, ansioso de escuchar testimonio, vivencia. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo fue para llegar al camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Qué fue lo que impactó tu vida para poder llegar y decirle sí, Señor? Bueno, pastor Hugo, y tendríamos que volver hace 14, 15 años atrás para poder entender ese punto. Y yo estoy en este lugar, en esta noche, solamente para dar gloria a Dios y contar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé que hay que contar la maravilla de Dios, que Dios cómo trata con nosotros. Me viene en mente como Pablo cuenta su testimonio de conversión y no censuró nada. No censuró que era perseguidor en la iglesia y que estaba persiguiendo al mismo Jesús, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué nosotros vamos a censurar? Tenemos que decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y eso es lo que yo quiero compartir hoy con usted y la audiencia. Y yo actualmente tengo 35 años por la gracia de Dios. Digo gracia de Dios porque creo que si no era por la gracia de Dios, pudiera haber terminado a los 20. Hace 15 años, literalmente, Dios tocó mi vida. Dios tocó mi vida. Ahora mismo, la persona que me está viendo capaz no está viendo que estoy sentada en una silla de ruedas, y eso es a consecuencia de un proceso que tuve. Yo nací en una familia cristiana. Sí. En una familia cristiana, mi padre era pastor y servía al Señor, y entonces fui enseñado de la verdad desde muy joven. Pero llegó un momento en mi vida que me ganó las cosas que estaban en el mundo. Ganó mi corazón. A tu corta edad, en realidad, ¿verdad? Porque cuando uno está en esa edad por ahí, no toma mucha conciencia, no le interesa tanto las cosas de Dios, y tal vez en ese momento fue que esa situación que está contando, ¿verdad? Así mismo es, pastor. Yo creo que conocer de Dios no es conocer a Dios. Y entonces yo conocía de Dios, pero no le conocía. Él no tenía una relación con Él, porque no hay excusa. Nosotros vemos en la Biblia que Josías, creo que si no me equivoco, desde los 8 años ya servía íntegramente al Señor, dice, ¿verdad? O sea que desde muy joven ya conocía al Señor. Pero en mi caso no fue eso. Yo conocía a Dios, pero no tenía una relación con Él. Y entonces cuando escuché las voces y las ofertas que habían en el mundo, me llamaron mucho la atención. A los 15 años de edad. Hijo de pastor, ¿verdad? Cabe destacar eso que... Sí, hijo de pastor. Sí. No faltaba en la iglesia. Sí. Me imagino que era el que más aplaudía capaz en los cultos, pero no le conocía mucho a ese Dios al cual seguía. Y en ese interín, a los 14, 15 años, yo me acuerdo que comencé a mirar un poquito lo que está, a lo prohibido siempre queremos mirar. Lo prohibido, no hagas esto, no mires esto, no te vayas para allá. Y siempre como joven creo que la curiosidad siempre está ahí. De este árbol de la fruta no comeréis. Sí, y parece muy llamativo. ¿Verdad? Muy llamativo ese fruto que estaba ahí. Tal forma que sí, realmente probé, te digo, porque me alejé del camino del Señor. Me alejé del camino del Señor a los 15 años. Yo tengo una historia. Nuestras familias son, para poder entrar en contexto, nuestras familias son personas que trabajan siempre en la venta. Siempre trabajamos en la venta. Y siempre yo era muy buen vendedor, muy buena persona, muy buen hablando, y muy fácilmente conseguía amistades. Y en ese interín conocí a algunas personas que no eran personas realmente, personas que aportaban positivamente en la vida de una persona. Y claro. Eran personas que se dedicaban a lo que era a la delincuencia, al consumo de drogas, y poco a poco yo me iba metiendo en ese mundo. ¿Y en qué momento vino esa quiebre, digamos, de poder probar lo prohibido, probar
la droga, teniendo, porque yo me imagino que una persona que conoce de Dios tiene un cierto temor de decir, no, Dios me va a estar mirando y esto no le agrada a Dios. ¿Cómo fue ese momento para decir de repente tomar esa sustancia y probarlo? Bueno, y todo es progresivo. Yo diría que es progresivo, no es de un día para otro. Creo que todos los días me iba acercando más a ese entorno, cada día dando más oído, mirando lo que ellos hacen. Y entonces eso fue ganándome de a poco. Te va persuadiendo, ¿verdad? Sí, te va llevando por ese sí, camino. creo que sí. Creo que fue de esa manera porque al principio yo me acuerdo, hoy estaba sabiendo que iba a tener este espacio, estaba recapitulando más o menos mi historia, porque han pasado casi 17 años ya de eso, y entonces estaba recapitulando detalle por detalle y me acuerdo de algunos episodios. Como te digo, yo no caí en eso de una para otra, sino que fueron progresivos hasta que llegó un día, como te dije, yo trabajaba en lo que era la venta, trabajaba por la vendedor ambulante, vendiendo en los colectivos, en el abasto, en cualquier lugar, vendía frutas, verduras, de lo que había. Y llegó un día, me acuerdo bien, un día, no sé qué día específicamente de la semana, que no me metí en sustancia, pero fue la primera vez que robé algo de alguien. Fue eso la primera vez. Y como me preguntaste, ¿verdad? ¿Cómo fue? Y yo diría, el enemigo te lleva a eso. Claro. Te lleva a eso porque ese día yo me acuerdo que no se vendió nada prácticamente. No había mucha venta, no había nada. Preparó todito. Sí, preparó la trampa perfecta, diría. Y uno de los muchachos con quien frecuentaba mucho en ese entonces me dijo, vamos a robar y vamos a dividirnos lo que robamos, ¿verdad? Y me acuerdo bien que a los 15 años, si no me equivoco, 14, 15 años fue eso, de mi primer robo. ¿No te vino una voz, un temor allí diciendo, hey, hijo, ¿qué está por hacer? ¿No sentiste eso de repente? Y yo creo que sí, pero como el Señor nos da libre albedrío, uno decide callar esa voz, porque Dios te trabaja y te amonesta y está atrás de vos hasta un cierto punto, porque Él dice, no contentaré con el hombre para siempre. El Dios no va a contender contigo hasta el último, claro, sino que llega un punto que te suelta. Claro. Y yo creo que Él llegó a un punto que me dio la libertad de tomar la decisión, porque obviamente yo sabía que estaba mal, sabía que a Dios no le agradaba eso, pero uno toma la decisión de hacer las cosas. Y yo tomé esa mala decisión. Yo digo que si me salía mal la primera vez que había hecho eso, creo que no seguía. Claro. Pero salió bien, claro, y uno comienza a experimentar lo fácil. Progresar, ¿verdad? En esa área. Sí, lo fácil atrae mucho. Yo creo que ese día nunca voy a olvidar por la adrenalina en sí, porque fue algo que uno experimenta robando, un temor que se le persiga, que es algo impresionante más que la droga incluso, esa primera, ¿verdad?, experiencia. Viene el temor después, porque eso justamente es lo que hace el trabajo del enemigo. Primero te da los dulces y después viene la persecución, ¿no? La persecución mental, viene temor, seguramente dormís intranquilo a partir de ese día, ¿verdad? Sí, fueron los días más difíciles, porque cuando uno comienza en algo, la experiencia es demasiado fuerte. Claro. La experiencia es demasiado fuerte. Yo me acuerdo que me quedé atemorizado, temblando, días llevé esa experiencia que no quería volver a hacer. No voy a hacer más. Claro. Me quedé con eso hasta que después pasé otra necesidad, vamos a decir, y como me salió bien la primera vez, se viene la segunda vez. Claro. Y así uno se va metiendo en ese mundo. Y hoy está diciendo a la audiencia que estás en silla de ruedas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue para entrar en esa situación de enfrentamiento, verdad? Y creo que para que la audiencia se quede un poquito más expectante, creo que tenemos que ir desglosando por etapa eso para llegar a ese episodio. Para que pueda entender, ¿verdad? Sí, para que pueda entender, porque pasaron casi 5 años de esa vida, desde los 15 hasta los 20, claro, para que llegue ese punto donde me dispararon. Y creo que más bien yo iría, ¿verdad? Mi vivencia en esa etapa, creo que sería bueno desarrollar eso, porque hay muchas cosas que yo recalco de ahí. Creo que le serviría
diría a alguien que capaz está escuchando, que capaz que incluso esté viviendo de esa manera, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que muchas veces de esos días hacía cualquier cosa mala, robábamos, y después de esos episodios yo venía, me arrepentía, me iba otra vez en la iglesia. Había tiempo que aparentemente yo vivía arrepentido, totalmente atemorizado, totalmente le decía al Señor, la última vez ya no voy a volver a hacer. Y me iba en la iglesia totalmente, como dice la palabra de Dios, con un corazón contrito y humillado, y Dios siempre recibe, ¿verdad? Pero que no había un cambio genuino. Claro. No había un cambio genuino, sino que era más bien por silenciar la voz de la conciencia que te dice que estás haciendo mal y no querer sentir esa experiencia, esa mala experiencia, esa sensación de saber que estás errando. Entonces uno vuelve a Dios, y yo me volvía a Dios constantemente. Yo me volvía, pastor, te puedo decir, constantemente al Señor. Los primeros 2 años, de los 15 hasta los 17 por ahí, constantemente me metía, volvía, en eso andaba prácticamente. ¿Y qué será eso? ¿Por qué uno vuelve a desviar, vuelve a olvidarse ese compromiso con Dios? ¿Es por la falta de un encuentro personal o qué será que uno no toma la determinación definitiva en ese momento? Y creo que eso es muy, muy profundo. Es porque es una decisión que uno tiene que tomar radicalmente. Porque si uno no sale de su grupo, es imposible que pueda vencer eso. Uno tiene que sacrificar todo. Primer paso que uno tiene que hacer, ¿verdad? Sí. Como para poder alejarse de todo. Y luego buscar una presencia como nunca, como para poder tener una coinonía con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, ¿verdad? Exactamente, pastor, y hay que pagar el precio, y creo que muy superficial todo era. Yo creo que muy superficial era el arrepentimiento, los cambios. Más bien, yo te digo, es más bien para callar la conciencia de que estoy haciendo mal. Y volví al Señor. Yo me acuerdo que volvía en el camino del Señor, me arrepentía, me alejaba un poco de ese grupo, me alejaba de esas andanzas, y me iba a la iglesia, volvía a casa tranquilamente, pero no había un cambio genuino en mi corazón. Yo nunca, vamos a decir, odié el pecado, o no estaba dispuesto a soltar tampoco. Quería el perdón de Dios, pero no quería soltar tampoco lo que, vamos a decir, lo fácil que era esa vida. Y llegó un tiempo que pasaron los tiempos, uno no se queda en el borde y dice, yo voy a ser un delincuente concienzudo, que voy a robar lo que necesito nomás y voy a vivir una vida tranquila, porque todo lo que viene del diablo te lleva al desorden. Claro. No, y si no, cualquier delincuente estaría muy bien, muy acomodado. No, esa vida te lleva a lo que es el desorden, una vida licenciosa, donde uno va experimentando más cosas. Claro. Va experimentando, y ahí viene lo que es las drogas, las bebidas, las fiestas. O sea que hasta ese tiempo, más o menos en esos 2 años, todavía no había llegado la droga. No, literalmente no. Yo no soy una persona que cuando estuve en el mundo, vamos a decir en esa vida, no fui muy consumidor de drogas. Claro. Pero sí estaba con personas que realmente estaban muy metidos en la droga, vendían esa sustancia, pero sí me gustaba mucho lo que era ese entorno. Claro. Estar con ellos, estar con los muchachos, estar con personas en una fiesta, y después de la fiesta irnos en lugares que no correspondía a ninguna persona, y pasamos mucho tiempo así. ¿Sabes qué interesantísimo, hermano, lo que estás contando? Porque yo conozco personas así, de repente viene como pastor y me dice, pastor, volví a caer, volví a tener debilidad, volví a fallarle a Dios, y muchas personas, hay muchísimas personas, hermano, están en esa condición, está en la iglesia, tal vez se va con una Biblia, tal vez está intentando con su vida de rehacer en Dios, pero no llega a una definición de decir, pertenezco a Dios o pertenezco a la oscuridad. Y qué bueno, hermano, porque yo sé que muchísima gente le vas a estar ayudando en este testimonio. Amén, pastor. Yo creo que sí también, porque uno tiene que confrontar su pecado. Yo creo que sí. No está de más, o nunca va a estar de balde en la palabra, que confesemos nuestra ofensa uno a otro para que uno se sane. Uno tiene que confesar su pecado. ¿Verdad? Y no solamente arreglarlo con Dios, porque ese es lo que a uno no le permite tampoco sanar. Mientras que callé, dice el salmista, mis huesos se envejecieron. En Proverbios dice, el que encubre su pecado no prosperará.
¿verdad? Hay muchas personas que por no confesar, haciendo un paréntesis lo que está diciendo, apoyando lo que está diciendo, hay muchas personas por no confesar no puede salir adelante, hermano. Y no va a salir porque no quiere pagar el precio. ¿Verdad? No quiere pagar el precio. Dios no nos quiere avergonzar, no busca eso. Lo que Él busca es sanarnos. Claro. Porque cuando uno acepta lo que está viviendo y lo comparte con alguien, es porque ahí abre una puerta, un espacio para que Dios realmente lo pueda sanar. A medida que iba pasando el tiempo, salió bien primer robo, segundo robo. Y después, ¿cómo continuaron? Y fueron escalando Bueno, de... mayor asalto, mayor... Yo creo que no es mayor robo, sino que mayor agresividad en mí. Yo fui muy agresivo cuando estaba en el mundo, era una persona súper violenta, porque tenía un vacío muy grande. Yo sabía que estaba haciendo malas cosas y entonces vivía muy sensible, trataba de canalizar eso por la persona a quien yo robaba, era una persona súper agresiva. Ya para ese tiempo, hermano, para poder entender más en contexto, ¿verdad? Para ese tiempo, ¿estabas solamente con tu mamá? O sea, ¿ya tu papá había partido? No. ¿O estaban todavía los dos? No, papá y mamá estaban todavía cuando eso. Yo te digo estaban porque papá, como sabes, ¿verdad? Papá falleció hace 14 años ya. Estaban los dos. Prácticamente vivía una vida doble, ¿verdad? Y venía en casa, no sabían ellos mucho de lo que hacía, porque yo tampoco venía y mostraba, vamos a decir, el dinero que yo obtenía en ese mundo, no mostraba en casa. Sabía blanquear, digamos. Diría eso, ¿verdad? Sí. Pero me imagino también que se daban cuenta, le llamaba un poco la atención que cambiaba mi teléfono cada semana por ahí, compraba cosas caras, pero hasta ahí. Nunca tampoco demostré eso. Y papá, nosotros tenemos la regla en casa que ninguna cosa mala vida por ahí se va a permitir en casa. Claro. Entonces yo no podía tampoco traer, vamos a decir, cosas que yo robaba, yo no podía traer en casa y decir, acá yo te traigo, papá, esto, te quiero compartir contigo, no, sino que él obviamente me va a decir, no, ¿de dónde sacaste esto? ¿Por qué tenés esto? Y entonces no compartía mucho y entonces gastaba todo por la calle otra vez, gastaba con mis amigos en bebida, pagando por ellos cosas que ellos necesitaban, más bien, de esa manera vivía. De esa manera vivía y, como te digo, y volviendo al punto otra vez de cómo fue escalando mi vida ahí, de a poco yo era una persona mucho más violenta, una persona agresiva. Llegó un punto que en la calle mismo también me respetaban mucho porque era una persona que iba a hacer lo que estaba diciendo. Claro. Y la palabra de Dios también se cumple. Yo digo que se cumple bastante bien ahí porque cuando uno se aleja del Señor es 7 veces peor, ¿verdad? Viene 7 espíritus peores por ahí. Más o menos como una decadencia espiritual ya, o sea, posesión demoníaca, o más bien para como que demostrar un cierto, como para mostrando un cierto respeto hacia tu persona, sería eso, ¿verdad? Y yo creo que como hijo de Dios, nosotros nunca... Los dones y llamamientos del Señor son irrevocables. Aún en el mundo la sabiduría que uno tiene lleva eso. Yo en el mundo era una persona que veía más que lo que ellos estaban, ¿no? O sea que una persona que no conoce a Dios está ahí robando, gastando todo su dinero, pero ve un poquito ahí bajo, ¿verdad? Pero una persona que conoce a Dios, se va al mundo, obviamente tiene una sabiduría superior otra a ellos, y entonces obviamente rápidamente si te dejas vas a ser un cabecilla de un banda de asaltante por ahí, rápidamente te vas a convertir. Porque una persona es una persona, vamos a decir, sobria porque está pensando más que los demás. Y eso era lo que me acontecía a mí. Yo tomaba, pero estaba pensando en otras cosas. Yo estaba pensando en mi vida, pensaba en el que estaba conmigo, pensaba en mi familia, un montón de cosas, pero el que está en el mundo se pierde ahí en lo que está haciendo. Y yo me acuerdo que te cuento un episodio que vamos a decir, decadencia moral, espiritual que uno va teniendo. Llegó un tiempo que uno pierde el temor de todo. Claro. Uno pierde el temor de todo. De Dios, pierde el temor de las autoridades. Llegó un tiempo que me acuerdo bien, un domingo hicimos un asalto un sábado. Ese dinero que nosotros hicimos, gastamos todo ese domingo a la noche, ese sábado a la noche, gastamos. Y después amanecimos domingo sin ningún guaraní otra vez. Y teníamos que hacer otra vez, ¿verdad? Una macanada, un asalto otra vez.
y estábamos buscando a quien asaltar prácticamente, hasta que vimos un policía que tenía uniforme, ¿verdad? Espero que no escuche, ¿verdad? Ese policía este programa. Pero bueno, yo sé que ya pasó mucho tiempo, yo sé que Dios también ya ha perdonado. Yo no cuento cómo van a gloriar. No, son vergüenza que uno haya hecho esas cosas, y la cual yo estoy muy arrepentido y de la cual voy a arrepentirme toda mi vida. Claro, hay un cambio en tu vida, sí. Es evidente eso, sí. Y entonces yo digo nomás que vamos, para poder graficar la locura o graficar un poquito la decadencia moral que uno va teniendo, nosotros decidimos asaltar a un policía que estaba uniformado, y entonces lo hicimos. ¿Estaba solo? No, estaba con una persona que siempre me acompañó en ese... No, estaba solo el policía. Sí, ¿o había un no estaba solo el policía, y tenía algo que nos interesaba y le quitamos. Y entonces te digo que a ese punto uno llega que uno pierde totalmente el temor de todo. Claro. Yo sé que esto va a subir ahora en internet, pero te digo nomás que... Una cosa que pasó... No, es una cosa que... Tenés la libertad, sí. Estás libre judicialmente. Judicial, digamos, todo, sí, realmente o sea, todo. No hay problema ya. Y entonces te digo que uno va desmoronándose moralmente, y llegó un punto, eso te cuento, eso tenía tendría 18 años por ahí, que ya era una persona, te digo, violento, agresivo también, que muy impulsivo, era una persona súper impulsiva. A los 18, entrando para los 19, yo ya era una persona que tenía un vacío demasiado grande en mi corazón, una necesidad de Dios, una necesidad de retomar mi vida, porque tampoco yo disfrutaba lo que hacía. Ya para ese tiempo tus padres, eso ya se estaban enterando, todavía no sabían precisamente lo que estaba haciendo. Yo creo que ellos así de forma oficial nunca se enteraron, hasta que un día me vieron por la tele. Ah, mira. Un día me vieron por la tele, y entonces ahí creo que se enteraron, y seguramente su sospecha por ahí confirmaron. Te cuento ahora, pastor, que no fueron fácil, uno no disfruta, ni cuando uno conoce al Señor y se va al mundo, ya no peca más, ni no disfruta más del pecado. No disfruta más, es por no querer retomar, es por no querer arrepentirse, es por no querer pagar el precio y reconocer su error. Está ahí donde está, es por no querer humillarse ante Dios y decir: sí te necesito, y sí estoy equivocado, y volver. Es más bien por eso, porque una persona que conoce a Dios ya no disfruta del pecado. Yo te puedo decir por experiencia, claro. Porque yo me fui para el mundo, estuve ahí en lo más profundo del mundo, y probé la droga, probé la fiesta, probé la bebida, probé un montón de otras cosas, pero ninguna de ellas me trajo felicidad, y en todo momento yo era consciente que estaba haciendo malas cosas. Y entonces yo estoy seguro que si algunas personas jóvenes que están escuchando hoy, si están alejados del Señor, me van a decir tal y cual, es una vida vacía que están viviendo por no querer volver, por no querer humillarse y comenzar de nuevo. Reconocer el error, ¿verdad? Avanzando un poquito, ¿verdad? Recuerdo bien, cuando tenía 18 para 19 años por ahí tenía, yo me iba en muchas comisarías, visité San Lorenzo, en San Lorenzo primero. Digamos. Sí, me agarraban, me llevaban, me hacían lo que tenían que hacer ahí, me soltaban, porque tampoco había, vamos a decir, forma de probar cosas, y entonces tenían que soltarte otra vez, y salía otra vez y volvía en mi santanza. Por la gracia del Señor, yo estaba recapitulando, como dije hoy, nunca le clavé a alguien, nunca llegué a clavarle a alguien. Eso es lo que, vamos a decir, agradezco al Señor por eso. Nunca le llegué. Ni arma de fuego ni arma blanca. No, ni arma de fuego ni arma blanca, más bien era muy agresivo verbalmente. Claro. Más bien psicológicamente trabajaba en la víctima por ahí para asustarle, vamos a decirle, pero nunca llegué a... Pero yo creo que seguramente los padres, porque yo te preguntaba si tus padres sabían, porque como ellos son ministros de Dios, pastores, ¿verdad? ¿Cómo debe sufrir un siervo de Dios sabiendo que su hijo está en esa andanza? Y la iglesia, yo sé que seguramente habrán estado orando muchísimo, cubriéndote en oración, y Dios de alguna manera en su infinita misericordia no permitió que pudiera cometer esos errores gravísimos, lo que es quitar la vida a una persona, lastimarlo muy mal, esas cosas, por ejemplo, ¿verdad?
Y yo creo que sí, yo creo que Dios también sabe hasta dónde podemos aguantar las cosas, porque es algo que capaz no podría aguantar en mi conciencia, saber que capaz le haya quitado la vida a alguien, capaz mi carga iba a ser mucho más pesada. No me imagino, ¿verdad?, lo que se experimenta en eso, Claro. saber haber quitado la vida a una persona. Y yo sé que papá y mamá siempre estuvieron orando por mí, pero como los hijos de Eli, me viene ahora en la mente, ¿verdad?, que vivían ahí en el templo, pero no conocían a Dios y hacían cosas que no le agradaban a Dios. Pero Y era uno- diferente a tus padres, porque vos acabaste de decir que tus padres no te iban a permitir traer cosas robadas o algunas cosas. Sí, así. no. Y sin embargo, el sí le permitía a tus hijos. Sí, Muy realmente sí. permisivo, Fue muy permisivo fue el papá, no, realmente papá era blanco y negro, el pecado, pecado y hasta ahí. Más de eso tampoco no jamás iba a permitir, para poder ir avanzando, ¿verdad? De cómo fue Dios obrando en mi vida. Porque Dios tampoco nunca me dejó ahí. Yo te puedo decir que Dios nunca me dejó a pesar de todo, porque Él me amonestaba, me hablaba en sueño, me hablaba por algunas personas para que me vuelva a arrepentir. Es que hay algo que nosotros por ahí desconocemos muchas veces estando en esa condición o estando apartados de Dios. Lo que desconocemos es que Dios ya sabe nuestro futuro. Dios sabe que siervo útil en sus manos iba a ser. Y que Amén. para este tiempo vos iba a estar en su presencia, entonces sirviéndole, ¿verdad? Entonces Él, por esa causa, yo creo que, y por las oraciones de toda la iglesia, tus padres, el Señor te guardó también. Yo creo que sí, amén, pastor. Y realmente sí, porque varias veces yo me acuerdo que el Señor me hablaba en sueño y lo que me mostraba en sueño sucedía. Me mostraba, me acuerdo bien que un día me mostró que todas mis amistades, vamos a decir, del mundo, todo lo que era de ese entorno, se subieron en un tren y se fueron todo tipo de encarnación, pero se iban todos en una cárcel por ahí, ¿verdad? Y yo me desperté tan asustado porque eran personas que yo conocía, lo que se subían todo eso, y era una que se iba a la cárcel, ¿verdad? Y me acuerdo bien que yo me desperté, me asusté y oré, le pedí perdón a Dios, le pedí oportunidad al Señor. Y ese día literalmente no me fui para la calle, no me fui para donde nos encontrábamos. Y literalmente ese día se fueron 3 amigos míos en la cárcel. Se le agarró en un hecho delictivo. Ese mismo día. Ese mismo día donde el Señor La me revelación. mostró Sí. por su amor, yo digo que nunca me soltó la mano del Señor, siempre me llamaba, siempre me hablaba. Y yo sé que Dios fue muy bueno conmigo durante todos esos 5 a 6 años de mi vida. Siempre ahí estuvo Él sosteniéndome también y no permitiendo que me maten o no permitiendo que mate a alguien. Siempre, a pesar de todo, como un padre. Yo digo, ¿verdad?, que Dios es un Padre misericordioso, pero también es un Dios justo. Claro. Pero como en el rol de papá que Él es, tuvo misericordia de mí. Y pasaron los días, pasaron los meses y llegó un día, para poder ir resumiendo, ¿verdad? Creo que nos queda un poco de tiempo todavía para contarle a la audiencia, ¿verdad? Un día 12 de febrero del 2009, me acuerdo bien de ese día, ¿verdad?, porque marcó mi vida para siempre. Y ese día, nosotros con una persona de ese mundo hicimos un asalto a la mañana. Muy a la mañana hicimos un asalto y teníamos plata. Y entonces yo me quedé por la calle compartiendo con ellos, compartiendo con otras personas, haciendo pasar las horas porque quería volver a casa tipo las 3, las 4 para ir a jugar fútbol, ¿verdad? Ahí con los muchachos del barrio. Y entonces hacía pasar las horas. Y me acuerdo de ese 12 de febrero y cuando iba a venir en casa, en aquel entonces era línea 50, creo que se iba hacia mi casa. Y en un semáforo, en un semáforo fue que me llamaron de la ventanilla, así. Ellos estaban ahí afuera, me llamaron y me dijeron: Edgar, vení, comprarnos algo, comprarnos cerveza porque sabemos que hoy hiciste un Los golpe. amigos. Sí, los amigos. Y dije, ¿me bajo o no me bajo? Así estaba. Y me bajé. ¿Vos sabés? Ellos estaban abajo. Sí. Sí, yo ya venían- volvía para casa, era las 3 de en la un tarde. colectivo, Sí, un yo bus. en un bus. Y las 3 de la tarde ya era para volver a casa. Y yo me bajé. Yo digo, eso es bien importante para mí porque esa decisión de bajarme del colectivo fue lo que marcó todo después. Eso marcó todo. Porque compartimos ahí en el mundo de la delincuencia, la plata no vale prácticamente porque sus vicios son caros. Y entonces, como era el único que tenía dinero, yo comencé a comprar cosas, le compré algunas cosas. Y entonces llegó un punto que ya teníamos muy poco dinero otra vez. Y entonces la fiesta queríamos que continúe. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ir a asaltar, vamos a ir a hacer algunos golpes. Y después, para venir y continuar esto, ¿verdad? Y entonces salimos de ese lugar, comenzamos a asaltar a muchas personas, me acuerdo de ese día, muchísimas personas. Comenzamos a asaltar en los colectivos, por las calles que encontrábamos, asaltamos muchas personas y nos íbamos para el centro, en Asunción. Nosotros estamos en Fernando y en Fernando hicimos un montón de
disturbio prácticamente, porque me acuerdo bien que la sirena y todo estaban por todos lados, porque realmente hicimos un montón de cosas de asalto ese día. Y nos fuimos para Asunción. Y en ese interín de que nos fuimos en Asunción, fue que en ese colectivo había un policía particular. En ese colectivo había un policía particular, y nosotros, por la avaricia, vamos a decir, por la ambición, por avaricia desmedida, porque teníamos lo suficiente para muchos días por ahí para estar drogado ahí o lo que quisiéramos hacer, pero no, dijimos vamos a hacer esto también, y ahí fue que a mí me dispararon. Yo no. Porque estaban asaltando dentro del colectivo. Sí, dentro del colectivo. Nosotros estábamos atrás mismo, te cuento, y en el medio mismo había una señora que tenía algo muy valioso para nosotros, era en aquel entonces, y dijimos vamos a asaltarle, sí, no hay problema, pero sabíamos que estaba también el policía, y entonces uno de mis amigos, ahora que estaba ahí, me dijo, ese policía, me dijo, me importa, me dijo, le digo yo, ¿verdad? Yo me voy a encargar de él, porque como yo te dije, yo estaba muy vacío, yo estaba muy en una depresión terrible, estaba que no me importaba si me mataban, literalmente estaba en esa línea, que mataba a alguien o que me mataban. La carga mental era muy fuerte para mí, la carga mental muy fuerte para mí, porque yo estaba hastiado, quería salir de eso, pero tampoco podía, estaba totalmente enredado, y había otros problemas que se me estaban acumulando, personas con quien yo también fallaba en la calle, que también estaban ahí tipo queriendo ajustar cuentas, y entonces uno que ya vivía atemorizado también, y entonces estaba en un momento... igual si te llega a suceder algo? Sí, literalmente esa noche yo me acuerdo que me daba igual, estaba bien lúcido, no estaba así ebrio ni nada, estaba bien lúcido. ¿No estaba drogado tampoco? No, como te digo, nunca fui muy consumidor de las drogas, pero sí compraba y probaba, pero hasta ahí, más de cerveza, y eso es lo que más consumía, me acuerdo en aquel entonces, en esa etapa de mi vida. Y estaba bien lúcido, y yo sabía que ese día capaz yo le disparé al policía, o el policía me iba a disparar, y sucedió, ¿verdad? Lo segundo, ¿verdad? Yo tenía mi arma, era un revólver, y entonces cuando yo me levanté, el policía ya me disparó, automáticamente me disparó él, porque también él escuchaba todo lo que ustedes estaban diciendo. Sí, él se estaba preparando, porque los policías pues entienden todo también la jerga, vamos a decir, de los delincuentes. Porque ustedes estaban diciendo que él es policía, y vos dijiste yo me encargo de él. Sí. Todo eso él estaba escuchando. Y sí, estaba escuchando, estaba 3, 4 haciendo de nosotros, creo que estaba máximo. Y entonces en aquel momento fue que cuando yo me levanté, me di la vuelta, él ya me disparó, me caí en el colectivo, porque cuando me disparó yo me di cuenta que me disparó en la columna, porque cuando yo caí en el colectivo yo toqué mi pierna y ya no sentía a un lado, prácticamente ya no sentía a un lado, y me quise mover y tampoco podía, entonces dije, me disparó en mi columna, dije y ahí fue más o menos a quemarropa eso. Sí, a quemarropa, en el colectivo, el pasillo chiquitito ahí, claro. Y se dio la vuelta y me disparó. Me disparó 2 tiros ahí, y una bala pasó literalmente cerquita del corazón, abajo del corazón pasó, porque yo pude ver la radiografía después que hizo vamos a decir, la huella que dejó, y pasó ahí debajo del corazón, pasó la bala. Pero yo digo que porque eso desvió la mano de Dios. La mano de Dios, porque un doctor me dijo, mira, la trayectoria tenía que ser así recto, ¿verdad? Pero esa bala tuvo una curva y pasó pasó bajo de mi corazón. Y eso fue la mano de Dios, estoy más que seguro de eso. En ese colectivo yo me senté, me arrastré, me recosté por un asiento y... ¿Qué pensaste? ¿Que te iba a matar él? ¿Qué pensaste en ese momento? Porque estando él ahí adentro, vos ya está en una situación que no podés reaccionar. Y realmente en ese momento fue que el policía me dijo, ¿verdad? Me acuerdo bien, me dijo, tenés suerte que no te disparen en tu cabeza, me dijo, ¿verdad? Y yo le dije, dispara nomás, no importa eso, le dije, dispara nomás, le dije yo. Porque no me rendía, de verdad, mi ego no entendía capaz lo que estaba pasando. Pero no pasó eso, me quedé, pensé un poquito, y me acuerdo bien que la sangre comenzaba a salir, muchísima sangre. Comenzaba a chorrear, porque uno de la bala afectó acá mi arteria principal, y esa sangre salió muchísimo, pero muchísimo. ¿Y de la columna también? Sí, de la columna no tanto, porque eso fue interno, no traspasó, sí. No traspasó esa bala, pero el de mi... ¿Qué sería? ¿En la cintura por ahí? Sí, sería en L4, sería lumbar 4, donde afectó la parte del nervio. Que va a las piernas. Sí, en el medio mismo de mi columna me agarró la bala y me fracturó la columna y la parte más principal, ¿verdad? Y me acuerdo bien que nosotros literalmente íbamos a asaltar a una doctora, y esa doctora fue la que me terminó salvando mi vida. Mira. Porque esa doctora
Me acuerdo bien de, digo doctora porque estaba todo de blanco con su bata. Ah, mira. Y después supe que era una doctora. No quitó de su, seguro estaba en una intervención o algo, y no quitó un guante de látex que tenía en su bolsillo de su bata. Sí. Y con eso me hizo un torniquete ella misma. Ah, porque si no te iba a desangrar. Sí, me iba a sangrar todo. ¿Y qué pasó ahí? Pues quedó el colectivo, porque me imagino que Sí, no habrá podido avanzar. La gente asustada ahí. No avanzó el Toda colectivo. asustada, ¿no? Ese fue en la avenida Perú, pasando Mercado 4 en la avenida Perú, está en la red, en el Diario Popular, creo que salió, está todavía en archivo, ese episodio. Me acuerdo bien que comencé ahí, ¿verdad? Como todo cristiano, a orar. Me imagino un griterío inmenso habrá habido ahí Sí, adentro, todo el mujeres, mundo se criaturas. gritaron. Yo no sé, ¿verdad? No me dimensiono mucho si había criaturas o nada, pero sí se bajaron todos, se quedó la policía conmigo ahí, y yo oré ahí al Señor, porque yo sabía que iba a morir. Yo sabía que iba a morir porque cada vez, tipo que la sangre que me iba saliendo, tipo que uno va apagándose. Debilitándose, Sí, ¿verdad? se va debilitando. Y dije, yo voy a morir acá. Y yo ya sabía eso. Y entonces yo ahí oré al Señor, le dije al Señor que me perdone, que realmente estaba muy arrepentido de toda mi vida, que yo siempre supe que Él me estaba llamando y que yo no hice caso a Él, y que entiendo por lo que estoy pasando, y que solamente me perdone y que no me va a llevar al infierno, porque sabemos bien que si yo moría en esa condición, según la palabra de Dios, era perdición eterna, ¿verdad? Y yo me arrepentí, yo oré ahí al Señor, yo sé que Dios me perdonó ahí. Después vinieron toda a mi mente, mi familia, mis hermanos, comencé a llorar porque en ese momento uno, en un lapso de segundos, uno se recuerda prácticamente toda su vida, le viene todo en la mente. Pero no llegaste a entrar así como en un mundo espiritual en ese momento, no llegaste a medio a salir del cuerpo, algo así. Ese más bien sucedió llegando en el hospital, yo digo, porque no fue muy agradable tampoco lo que yo presencié, y nunca me voy a olvidar, ¿verdad? Como siempre se dice, el túnel oscuro, y uno sale tipo en una puerta de luz o algo, era cada experiencia que uno tiene, pero en mi caso era un túnel oscuro que terminaba en un lugar muy feo, donde había huesos. Yo me acuerdo de eso, no era muy agradable. Claro. Lo que yo experimenté. Y entonces pasó los días, me dispararon esa noche, fue un jueves, si no me equivoco, jueves 12 de febrero del 2009. A mí me dispararon, me llevaron al hospital de trauma, y ahí me desperté en la parte de quirófano. No hay quirófano, sino en la parte de donde están las personas súper delicadas. Sí. Intervención máximo. Sí, en el máximo cuidado, vamos a decir. Estaba en esa terapia, estaba terapia intensiva. Me desperté a las 3 de la mañana, yo me desperté ahí, y había 6 personas por ahí, 3 acá, 3 hacia acá, y creo que yo estaba en el medio, o si me equivoco un número por ahí, pero sí me rodeaban 2 personas a la derecha y 2 a la izquierda, y yo estaba en el medio, eso sí. Personal médico. No, personas también que estaban en terapia. Ah. Y me acuerdo bien de esa noche, te cuento, porque en ese interín fallecieron casi las 4 personas que estaban a mi alrededor. Y yo dije, yo entonces voy a morir también acá. Yo ya me desperté, pero estaba tipo lúcido, pero lleno de dolor, lleno de dolencia. Estaba por los medicamentos, por la intervención que tuve. Me imagino que para salvar mi vida hicieron así rápido muchas cosas. Y yo dije, también voy a morir acá, dije. Y cerré nomás mi ojo ahí y me quedé quieto. Y me acuerdo bien que para tipo las 3:30, las 4, había un hermano que hay un hermano que se llama Ángel Díaz, que ahora es mi pastor. Era una persona muy cercana a papá, a nuestra familia, que se fue. Uno de los primeros que llegó ahí con mi familia fue él, porque como te conté, mi familia me vieron en la tele. Esa noche salió, creo que a las 9 de la noche sucedió el episodio de dispararme, salió por todos los canales de aire nacionales, y mi familia me vieron, ¿verdad? Me reconocieron por mi remera, por la mochila que tenía. Y me acuerdo bien que mamá me dijo, que solamente le dijo a papá, vamos a orar, ese Edgar, y se cumple lo que Dios dijo de su vida hace como 8 años, porque en mi vida vino profecía, cuando yo tenía 8 años, vino profecía sobre mi vida. Un pastor que suele visitar nuestra iglesia había traído una profecía sobre mi vida, de que el Señor quería usar mi vida, que Dios iba a usar mi vida para su gloria, pero que el enemigo también de esa manera iba a tratar de impedir lo máximo que pudiera eso, y que iba a intentar matarme. Eso le dijo, y el mensaje
mensaje para mis padres fueron: oren mucho por su hijo, porque él va a pasar cosas que muchas personas no van a poder pasar, dijo. Le dijo a mi papá a los 8 años. Y cuando a mí mamá me vio en la tele, se recordó de esa profecía. Se recordó de esa profecía y dijo: ya se cumplió la palabra que dijo el Señor, vamos a orar. Y me imagino ahora todo el dolor del mundo también de verme así. Y después se fueron al hospital, pero el primero que yo pude ver en ese lugar fue Ángel Díaz, que ahora es mi pastor. Una persona que bastante grande, ¿verdad? Y pudo, vamos a decir, hacerse paso y abrir la puerta de ese lugar. Y cuando yo le vi, yo dije: yo no voy a morir más acá. Dije, porque no sé, me transmitió algo al verle a él, que yo dije que ya no íbamos a morir ahí. Y a partir de ahí, ¿hubo algún proceso judicial? ¿Cómo siguió a partir de ahí tu...? Sí, yo tuve un proceso judicial sí, eso sí o sí hay que hacer, hay que cumplir, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? A mí me condenaron 5 años de prisión domiciliaria. Gracias al Señor no me llevaron, ¿verdad?, en la cárcel, porque también podían, pero gracias al Señor no me llevaron en la cárcel y me dieron la prisión domiciliaria por 5 años. Y entonces tuve, que nuestro tiempo ahora va pasando rapidísimo, voy a hacer una conclusión prácticamente ya de esto y dejando el mensaje final. Me acuerdo que creo que tendríamos que tener una segunda parte por ahí para contar todo, claro, porque hay una vida prácticamente de que me dispararon, me quedé en silla de ruedas. Cuando el doctor me dijo, me acuerdo bien del doctor que me dijo, doctor Ferrari, Ferrari, me acuerdo bien que eso apellido un traumatólogo, me dijo: Edgar, mira lo que te pasa, a vos te dispararon en la columna y vos no vas a volver a caminar, me dijeron. No vas a volver a caminar porque la bala atravesó tu columna y rompió tu médula espinal, y entonces no vas a más volver a caminar. Y yo le dije al doctor, me acuerdo bien de ese momento, le dije: no importa, doctor, Jacob Vendana, le dije, después el resto no importa, le dije. Y eso fue, de ahí para acá hay toda una historia nuevamente. Pero Dios va a traer un cambio en este tiempo, porque se acerca el último gran avivamiento, y yo sé que Dios te guardó para ese momento, y sabes que estoy sintiendo la presencia de Dios cuando te estoy diciendo esto, y Dios va a permitir que puedas recuperar tu movilidad completa y vas a poder caminar nuevamente en este último tiempo. Ese se está acercando, mi hermano, el último gran avivamiento, y va a ser testimonio para el mundo entero de que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Estamos llegando prácticamente al punto final de nuestro tiempo, hermanos. Y estamos muy agradecidos, pero vamos a preparar otro momento para que esa seguidilla, ese seguimiento de tu vida, digamos, que puedas contar también a la audiencia, y va a ser de gran bendición. Pero es impresionante, yo sé que a muchísima gente le va a ayudar. Y quisiera, hermano, antes de cerrar esto, que pudieras hacer una oración. Yo sé que hay mucha gente que en este momento están visualizando esto, otros lo van a hacer diferido, que pueda hacer una oración por aquella persona que está en la doble, está un poquito con Dios, otro poquito en las cosas del mundo, como lo que vos contaste, ¿verdad? No se afirma en uno, no tiene una identidad con Dios, tampoco quiere estar completamente en el mundo. Entonces le va a ayudar muchísimo tu testimonio. Amén, dejo con la audiencia, hermano, para que puedas elevar una oración, y ya con esto estamos cerrando. Amén, pastor. Y Dios mediante vamos a tener la segunda parte, capaz en el otro podcast. Sí. Y yo quiero solamente dejar este mensaje a los que están escuchando, ¿no? ¿Verdad? Que Dios es un Dios de misericordia, pero que nosotros tenemos que decidir obedecerle a Él. Dios nunca nos va a obligar. Y si hay una persona que está viviendo esa doble vida, la misericordia de Dios tiene límite. La misericordia y el amor de Dios tiene límite, y cuando Dios nos ama, nos disciplina, y Él sabe la disciplina que nos puede acercar otra vez a Él, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todo proceda al arrepentimiento. Así que, amigo querido, joven, si capaz estás un poquito sin afirmarte en el camino del Señor, yo te digo en esta noche que el Señor va a estar obrando en tu vida, a la buena o a la mala, y es mejor a la buena acercarnos al Señor. Y vamos a estar orando para que el Señor pueda estar haciendo la obra y que esta palabra pueda traer fruto a quien el Señor está enviando esta noche. Padre, en esta preciosa hora te damos muchísimas gracias, porque tú nos estás permitiendo, Señor, glorificar tu nombre, Padre amado. Todo lo que estamos contando aquí, Señor, sabes tú que es verdad, Señor. Que tú has, Señor,
Señor, escudriñado nuestro corazón y tú estuviste conmigo, Señor, en esos procesos, Padre amado. Yo sé que nunca, Señor, tu amor ni tu misericordia, Padre amado, nos ha desamparado, Señor, y no me ha soltado, Padre. Como estuviste conmigo, Señor, en esa etapa de desobediencia, Padre, perdóname una vez más, Señor, por hacerte doler tu corazón como Padre, Señor, por hacer doler el corazón de mi familia, Señor, que muchas veces, Señor, con nuestra desobediencia lo hacemos, Padre. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, oramos, Señor, por aquellos jóvenes, por aquellas personas, Señor, que están alejados de ti o que están, Señor, sin arrepentirse genuinamente, Señor. Que tú traigas ese arrepentimiento a sus corazones, Padre amado, Señor, para que puedan ser libres, Señor, porque solamente tú le puedes hacer libre, Señor, de esa vida, Señor, que están llevando, para que experimente, Señor, tu amor, tu misericordia y tu victoria, Señor, en su vida, Padre amado. En el nombre de Jesús te pido, Padre, por cada joven, Señor, que capaz está, Señor, queriendo entrar en el mundo o probar la cosa del mundo, Señor. Ahí no hay nada, Señor, ahí solamente hay dolor, ahí hay tristeza, ahí, Señor, hay amargura, Señor, porque la paga del pecado es muerte, dice tu palabra, Señor, mas la dávida de Cristo es, Señor, vida eterna, Señor. Y te pido, Señor, que le dé victoria a cada uno de ellos y que cada uno se acerque de ti arrepentido, Padre, Señor, y estoy seguro que tú tendrás misericordia de ellos, Señor, y lo levantarás para tu gloria y para tu honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, llegamos al punto final en esta noche, en este podcast. Muchísimas gracias por la compañía, gracias realmente, Edgar. Para nosotros es un gran privilegio tenerte. Que el Señor te bendiga y te siga usando, trayendo aliento, testimonio de vida en este tiempo. Muchas amén, gracias. pastor.